Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el segundo libro de Samuel, capítulo 21, desde el verso 15 hasta el 22. El título del devocional se llama Derrota a los gigantes y vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy. Pero antes de ello vamos a orar para pedir la guía del Espíritu Santo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias mi amado Rey, porque siempre tienes la palabra exacta para cada uno de nosotros. Te entrego en este tiempo mi vida, para que sea para honra y alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este tema se llama Derrota a los gigantes y nos habla acerca de ya la última etapa de David, ¿no? Entonces el verso 15 comienza: los filisteos declararon de nuevo la guerra a Israel. Aquí que vemos que hay una lucha continua entre el pueblo de Israel con el pueblo filisteo. ¿Se acuerdan que hubieron grandes batallas, no? Y la primera gran batalla que nos acordamos es la de David con Goliat, donde se veía a un jovencito David luchando contra el gigante Goliat. Pero esta etapa también es una etapa de batalla contra este pueblo de los filisteos o los filistinos, ¿no? Contra este pueblo que constantemente se levantó en guerra contra el pueblo de Israel. Entonces, pero acá que vemos a un David ya en la etapa final de su vida, donde no era aquel jovencito fuerte, ¿no? Sino era ya una persona avanzada en edad, pero seguía batallando. Y Goliat no fue el único gigante que él enfrentó, sino que él tuvo una serie de batallas. Y es lo que sucede con nosotros a lo largo de nuestra vida. Nuestra vida es una continua lucha, es una continua batalla en diversos planos, ¿no? Cada uno tiene su propia y diferente batalla. Amén. Pero llega un momento, como dice en este verso 15, ¿no? Donde David se cansa. Amados hermanos y hermanas, todos vamos a envejecer a medida que pasen los años. Y a medida que vamos avanzando, nuestras fuerzas ya no van a ser las mismas como le sucedió a David, un gran hombre de guerra, ¿no? ¿Cómo le vemos? Ya en esta etapa donde se cansa. Y como consecuencia del cansancio, ¿qué sucede? Se levanta uno de los gigantes, ¿no? Y trata de atacarlo a David. Pero este gigante, ¿cómo se llamaba, no? Isbi-Benob, ¿no? Con una gran lanza, dice, con su espada también nueva, se levanta contra David. Y estuvo a punto de ¿qué? De matarlo. Pero dice también la palabra que en esa circunstancia llegó Abisai, hijo de Sarbia. ¿Para qué? Para ayudarlo y matar al gigante. Entonces aquí que vemos que cuando las fuerzas del rey David fallaron, ¿cómo lo protegió Dios? Dios lo protegió por medio de uno de sus valientes, ¿no? Entonces,
¿qué dice en el libro de Eclesiastés 4, del 9 al 12? Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga para su trabajo. Porque si cayeren, uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y si alguno prevaleciere contra uno, los dos le resistirán. Amados hermanos, necesitamos compañeros de batalla que nos ayuden a levantarnos en medio de nuestras debilidades. Necesitamos hermanos en Cristo que cuando nos cansemos o cuando nuestras fuerzas ya no den más, sean ese instrumento que viene de parte de Dios, que nos ayuda a levantarnos en medio de las batallas. Dice la palabra, ¿no? En Proverbios 24, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En el momento de dificultad, en el momento de debilidad, se levantó alguien a apoyar al rey David, ¿no? Entonces, ¿qué batallas estás enfrentando, hermano, hermana? ¿Qué luchas estás llevando? Es cierto, son luchas tal vez contra tu salud, contra tu economía, contra la desesperanza, ¿no? ¿Qué batallas estás llevando en este momento? Amén. Entonces, el camino del cristiano no es fácil. El mismo David en el Salmo 27 que nos decía, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? Aunque se levante un ejército alrededor de mí, no temerá mi corazón. Amén. Habla de una continua batalla del rey David, que continuamente tenía que enfrentar, como en esta ocasión, a los gigantes. Pero ya en esta etapa de su vida, ¿qué hacen sus valientes? ¿No? Al ver ya que su líder tiene una avanzada edad y que ya no puede batallar como cuando era joven, ¿no? ¿Y qué le dice? Lo hacen, le hacen prometer, ¿no? Que no salga con ellos a la batalla. Amados hermanos, acá que estaban resguardando estos valientes, la integridad de su líder en medio de su debilidad. Amén. Estos valientes de David no dijeron, ya está viejo, ¿no? Ya no sirve, sino que entendieron la condición en la que se encontraba y reconocieron la autoridad que le dio Dios para que sea su rey. Por lo tanto, lo cubrieron en sus debilidades, porque ellos reconocían que Él era la lámpara de Israel. Amén. Era el líder que Dios les había puesto. Entonces, y en la segunda parte, ¿no? A partir del verso 18, nos habla que hubo otra segunda guerra, ¿no? Después de Gob contra los filisteos, y donde Sibbecaí, el Ustatita, mató a Asaf, que era uno de los descendientes también de los gigantes. Y hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanam, hijo de Jareorgim de Belén, ¿a quién mató? A Goliat, el geteo, dice, ¿no? El que tenía un asta que era como una lanza, como un rodillo de un telar. Y después dice que hubo otro gigante que se llamaba Gat, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano, 6 en cada pie, ¿no?
Pero ya que vemos en esta ocasión que ya los que se enfrentan a estos nuevos gigantes son los valientes de David, los que David había formado y quienes habían aprendido a través del ejemplo, a través de la enseñanza de David, a batallar y a luchar contra esos gigantes. Es importante, amados hermanos, que el liderazgo, amén, sea un liderazgo de postas, donde sigamos el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. ¿Él qué hizo? Primero Él hizo los milagros, Él enseñó, amén, a sus discípulos, luego Él acompañó a sus discípulos y luego Él los dejó, pero les dijo: no los dejaré solos, sino que los dejaré. Vendrá, ¿no?, el Consolador, el Espíritu Santo, que los guiará, amén. Y ese es nuestro encargo también como hijos de Dios, no solamente ser oidores de la palabra, sino dejar un legado, dejar discípulos que puedan continuar con la obra, porque nadie es eterno en este mundo, amén. Entonces, acá nos van detallando, ¿no?, cada uno de estos valientes que se enfrenta con estos gigantes, que pueden realizar hazañas, ¿no? Entonces, eso quería compartirles, amados hermanos, y también puntualizar algo, que es importante que oremos y protejamos a nuestros líderes. Hay un verso que Jesús nos compartía, ¿no?, que decía: y herirán al pastor y sus ovejas se dispersarán. Entonces, el enemigo siempre apunta a la cabeza, apunta al pastor de una iglesia, apunta al padre de familia, apunta al líder. ¿Por qué? Porque sabe que si hiere a ese líder, el resto que vienen luego son dispersados. Por eso tenemos una responsabilidad de orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, y de apoyarlos y cubrirles en medio de sus debilidades, como lo hizo su ejército con David. Amén. Entonces, y lo otro también, amados hermanos, ya viéndolo desde el punto de vista familiar, los que tienen esposos, esposas, que puedan trabajar en equipo, porque cuando esta familia está unida y esta familia se cobertura en oración, la esposa ayuda al esposo y el esposo ayuda a la esposa, pueden cumplir ese ministerio de una sola carne, ¿no?, donde son complementos y pueden servir de la mano de Dios. Amén. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor, en primer lugar, que sigamos orando por nuestros pastores, por nuestros líderes. Luego, que nosotros también nos constituyamos en esos líderes formadores, tanto de los discípulos cristianos como de los miembros de nuestro hogar. Y en tercer lugar, entender que no somos eternos, que debemos de formar generaciones para que continúe encendida esa lámpara. Amén. Que pueda brillar en medio de las tinieblas, que pueda reflejar la luz del Señor, porque nosotros reflejamos esa luz. Como decía David, el Señor es mi luz y mi salvación. David reflejaba esa luz, por eso David fue considerado
la lámpara de Israel. Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque contigo estamos seguros, Señor. Y gracias también por nuestros pastores, por nuestros líderes. Oramos por ellos, Padre. Y te pedimos que nos ayudes también a cumplir la gran comisión y a ser discípulos por todas las naciones, Señor, para que puedan continuar con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Estar contigo